tal? Buenos días a todos, un gusto estar aquí. Bueno, pues este tema es muy relevante, generalmente estamos muy enfocados a consolidar todo el tema de la fase analítica y postanalítica, la tenemos muy consolidada, muy robusta, sin embargo de nada sirve que tengamos estos avances y tampoco ponemos a la par la fase preanalítica. En este caso es importante algo tan simple como el volumen, cómo impacta no solamente en el proceso, sino de manera negativa a nuestro paciente que tiene sepsis. Y realmente la sepsis, como saben, es una enfermedad que es progresiva, que es muy rápidamente progresiva, de hecho muy grave, y que afecta a una cantidad inmensa de pacientes. Y básicamente es una inflamación que por lo regular se origina de una manera local, ya sea en un tejido, en un órgano, y posteriormente, ya sea por un mal tratamiento, un mal manejo o simplemente la falta de apego del tratamiento por parte del paciente, entonces progresa a una respuesta inflamatoria sistémica, lo cual obviamente lo más frecuente, el 50% de los casos de los fallecimientos de estos pacientes es por una disfunción multiorgánica o orgánica múltiple. Y bueno, ahí tenemos todas las citocinas que se desprenden a partir de esta inflamación que llega a ser aguda y progresiva. Y precisamente aquí tenemos el Surviving Sepsis Camping, que son estas guías internacionales que utilizan los intensivistas para dar una situación de escala, de gravedad, de estatus acerca de la evolución de la enfermedad, y básicamente describe tres vertientes, ¿no? Que primeramente es la manifestación sistémica, que es donde vemos estas citocinas que se van expresando de forma gradual. Sin embargo, a pesar de que se han enfocado mucho en generar biomarcadores que puedan generar una información o herramientas para poder tomar decisiones médicas, lamentablemente inclusive la combinación de estas no es suficiente para poder hacer un diagnóstico presuntivo o temprano. Y entonces también estos biomarcadores se enfocan a disfunción orgánica, que básicamente se refiere al pronóstico y a la morbimortalidad que tiene el paciente. Y entonces nos queda el último recurso, que es precisamente la documentación microbiológica, que obviamente es a partir de un hemocultivo, que es el estándar de oro actualmente para poder hacer el diagnóstico, no solamente etiológico, sino obviamente el antibiograma y la resistencia que tenga, en este caso, el agente causal, y ya sea que la identificación sea a nivel molecular, a través de una PCR, a través de un panel sindrómico, o bien en el hospital también hemos implementado con la finalidad de incrementar la velocidad de diagnóstico, el tema de hacer MALDI-TOF a partir de un hemocultivo positivo. Y bueno, es importante que sepan que ahorita en lo que estamos platicando, en todo el mundo hay por cada 3-4 segundos muere alguien por sepsis. Entonces es algo muy muy grave que tenemos a nivel mundial. En Latinoamérica tenemos reportados 40 casos por cada 100,000 habitantes con una mortalidad del 30%. Sin embargo, obviamente esta mortalidad que tenemos depende mucho también de los recursos y de qué tan rápido se haga el diagnóstico, y que lamentablemente el hemocultivo no es la primera cosa que se indica. Sin embargo, sí estamos atentos a que los indicadores que nos permiten hacer un mejor diagnóstico es el diagnóstico, primeramente, que es a fuerza un hemocultivo, y un tratamiento oportuno asociado a un buen antibiograma. Si ustedes se dan cuenta, la tasa de mortalidad es de 7.6 y la tasa de supervivencia es 79.9. Entonces, yo les hablaba de biomarcadores, ¿no? Generalmente es la procalcitonina, la lactato deshidrogenasa, los más ocupados, y existen varias maneras de poder estadificar, digamos, lo hacía en varios artículos, esta situación de sepsis. Sin embargo, generalmente no es suficiente para poder hacer el diagnóstico temprano. Por otra parte, si lo vemos de otra manera, tenemos tenemos una tabla donde ya incorporamos los biomarcadores. Creo que ya no pasa. Claro. Donde hemos tratado, bueno, los intensivistas han tratado de precisamente hacer una sinergia de todos los biomarcadores, pero aún así el porcentaje de poder hacer una detección diagnóstica es insuficiente. ¿Por qué? Porque los biomarcadores son prácticamente reactantes de la fase aguda de una inflamación, que no necesariamente discrimina una inflamación ocasionada por una infección de una inflamación totalmente diferente a una infección. Creo que sí tengo que continuar para que vean que estoy
¿Así? Ah. Aquí no. Acá. Este punto. Eso no. Digo, esto se los platico porque es bien importante que ustedes entiendan el contexto de sepsis. Estos son los biomarcadores que actualmente manejamos en el laboratorio que seguramente están familiarizados. Sin embargo, se dan cuenta, tenemos varias estadificaciones para el uso de estos biomarcadores. Por ejemplo, la procalcitonina es la que más se utiliza para el diagnóstico, para la gravedad y para el tema del monitoreo, perdón, el monitoreo terapéutico una vez que se implementa. Sin embargo, también tenemos en este caso el lactato para la mortalidad y tenemos el monitoreo ya de también de la PCR para el monitoreo clínico de cómo está evolucionando el paciente y qué tan rápido está evolucionando el paciente. Y bueno, también recuerden que en la parte de sepsis, de manera inicial en algunos pacientes tenemos trombocitopenia, pero ya en etapas avanzadas tenemos trombocitosis que genera una activación de los factores de coagulación y genera trombosis en los pacientes. Y también hay fallecimientos precisamente por esta resistencia vascular que inclusive con vasopresores no puede romperse, y por otro lado también con taponamientos cardíacos, que básicamente los diagnósticos son paros cardíacos, ¿no? Prácticamente de muerte. Ahora, por otro lado, también es bien importante tocar la parte microbiológica que el hemocultivo nos da, que es el antibiograma. Esto O'Neill en el 2018 lo comentaba, ¿no? Que él predecía que la resistencia antimicrobiana en el 2050 iba a representar una muerte anual de 10 millones. Para que se den una idea de la gravedad, actualmente, ahora que pasamos COVID, en 2 años se murieron 15 millones en 2 años. Esta predicción es de 10 millones al año. Y obviamente si hablamos de una parte financiera, de cómo esto afecta a nivel global, que lo afectó COVID, también obviamente hay una predicción por el World Bank Group, que es, esto lo hice en el 2017, y publicó precisamente una comparación precisamente de aquellas situaciones económicas financieras en Estados Unidos y cómo iba a agravarse en caso de que estuviera esta predicción correcta. Más adelante, la OMS en el 2021 pues comentaba precisamente que la falta de la capacidad de atención hospitalaria que ya se vivió a partir de COVID, pues obviamente genera un porcentaje de 35 pacientes con resistencia, los cuales no van a poder ser atendidos por falta de infraestructura médica. Y en el 2035 era cuando recorren estos 10 millones de muertes al año, ya no en el 2050, sino en el 2035, prácticamente estamos a 10 años, y es que las iniciativas de la OMS, que son 5 para precisamente atacar la resistencia antimicrobiana, pues no se llevan a cabo. Y los costos pues obviamente son de 100 billones de dólares por año a nivel mundial. Entonces la importancia del hemocultivo es que ustedes también sepan que hay estudios que han hecho. Este es uno de los que más me gusta porque es un estudio muy detallado. En resumen, es esto, que en retrospectiva de 760 pacientes, 31 de ellos recibieron un tratamiento antibiótico inadecuado. Generalmente cuando se hace el diagnóstico nosotros hacemos un tratamiento dirigido a la etiología en lo que sale el cultivo, perdón, el antibiograma, y entonces si se dan cuenta el 58% primeramente se retrasa la terapia correcta y el 42% presenta resistencia. Entonces esta situación genera que obviamente tengamos un 7.6 por hora de comorbilidades agravadas por esta situación. Y entrando al hemocultivo, entonces, ¿cuáles son los indicadores que estamos generando nosotros para poder hacer mejor la fase preanalítica, que obviamente depende mucho de todo el equipo de laboratorio que se encuentra en esa fase, pero al mismo tiempo también compartimos esta responsabilidad intrahospitalariamente con otras personas en salud, como son enfermeras o médicos, que también tenemos que armonizar y estandarizar con nuestros procesos. Y a veces el reto es, ¿y por qué tengo que hacerlo de esta manera? Entonces, aquí yo les doy las herramientas para que ustedes digan por qué tenemos que hacerlo, y yo creo que en la medida que vayamos avanzando se van a dar cuenta que no va a haber manera de que les debatan la posibilidad de que ellos se sumen a esta manera de hacer las cosas. Y la primera de ellas es que, bueno, el hemocultivo es la prueba más efectiva y específica para la bacteremia.
es frecuente la contaminación por estos microorganismos, por lo que hay que medir mucho esta contaminación. En México tenemos un benchmark de 2%, sin embargo aquí en Perú lo tenemos alrededor del 3.2%. Entonces creo que es importante que lo midamos para poder entonces irlo mejorando independientemente de qué porcentaje se maneje. Y también conocer que se gastan alrededor de 16.7 millones de dólares anuales a nivel global por reprocesos de hemocultivos contaminados, que es algo súper importante. También en la literatura está descrito que el índice de positividad se incrementa de 3 al 5% por cada mililitro que ustedes recolecten dentro de la botella, y también existen evidencias duras de que tenemos precisamente, dependiendo del número de juegos, es ahí cuando nosotros podemos detectar mayormente o captar mayormente esta población microbiana en la sepsis. Entonces, en un juego de 20 mililitros, que son 2 botellas, tenemos un 73.1, en 2 juegos 89.7 y en 3 juegos 98.3. Entonces, esto es relevante también para el punto de vista clínico. Tampoco no vamos a estar puncionando mucho a nuestro paciente, pero sí depende mucho la gravedad. Y entonces, en ese caso, pues obviamente es mejor puncionarlo mucho a que se pase, digamos, la sepsis a un estadio mucho más grave que el que teníamos. Ahora, con respecto al volumen de la muestra, tenemos la recomendación. A veces no hacemos caso de las recomendaciones de nuestros proveedores o de los insertos que vienen en los reactivos, pero en adultos es de 10 mililitros. Para pediátricos hay una fórmula que es mucho más precisa, sin embargo algo más rápido, pues obviamente es el 4.5% de volumen circulante. ¿Y qué es lo que hacemos en la práctica real? Porque estamos haciéndolo rápido, porque a lo mejor el paciente está chocado y no queremos sacarle tanta sangre, etcétera. O sea, por muchas situaciones, la práctica real es que sacamos la mitad de la muestra. Entonces esto genera pues un problema. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos las recomendaciones que están por el College of American Pathologists, por el CLSI, por la 15000, o sea, son recomendaciones de buenas prácticas que muchas veces están, pero al ser recomendaciones no las seguimos. Sin embargo, cuando vemos el impacto real de no seguirlas, es ahí cuando está el problema. Y obviamente tenemos en la fase preanalítica pues toda esta estandarización de la muestra, que es un reto, que ya les dije cómo lo vamos a resolver. Obviamente la recolección adecuada pues son los escalofríos o fiebre mayor a 38.2, sin embargo obviamente no necesariamente es algo obligatorio, puede ser en cualquier momento. Y bueno, la punción venosa periférica, evitando catéteres intravenosos, porque a veces los catéteres desarrollan también flora que pueden estar haciendo interferencia con los hemocultivos. Y por otro lado, la extracción antes del inicio de la terapia antibiótica. Es lo ideal, sin embargo, en la mayor parte de los casos, casi siempre está con un tratamiento. Entonces, sí es bien importante que en cada punción se cambie el sitio anatómico. A veces lo pican en el mismo lugar. Entonces, en esa situación no es recomendable porque puede pasar que tengan los mismos resultados. Y no necesariamente tienen que ser al mismo tiempo, puede haber un intervalo corto entre una y otra toma, y bueno, ahí no hay ninguna interferencia con respecto a esto. Ahora, por otro lado, tenemos otro indicador que es precisamente cuáles son los materiales que se utilizan. En adultos y en pediátricos podemos utilizar clorexina al 2%, en adulto por cada kit, que son 2 botellas, y un frasco en el pediátrico. Pero en el caso de pacientes menores a 32 semanas que también sí tienen hospitales pediátricos, la recomendación es que la clorexina esté el 1%. ¿Por qué? Porque genera mucha irritación, y más que generar irritación también puede interferir con el resultado. Entonces, la intención es siempre hacer una punción en la vena antecubital del miembro superior e inferior. Sin embargo, puede haber otras situaciones donde tenga que ser en otra vena. Por otro lado, el volumen, ya lo dijimos, 10 mililitros para adulto, algo rápido y general, pediátrico de 1 a 2 mililitros. Una vez que se obtiene la muestra, inversiones de 3 a 5 veces. También es importante porque si en dado caso tenemos un antibiótico, puede ser mezclado y neutralizado por las perlas que tienen los hemocultivos. Y la temperatura de transportación y conservación pues es ambiente. También recordar que tenemos botellas colorimétricas que son fotosensibles, entonces también tener cuidado en el almacenamiento y en el transporte, que la luz puede hacer que viren. Y pues básicamente la higiene de manos es indispensable, que es una de las también metas internacionales. En los 5 momentos, y obviamente antes de hacer la toma, pues también hacer la higiene de manos 30 segundos, en dado caso que lo hagan con gel. Pero si sale restos, pues obviamente jabón con 1 minuto. Y también la clorexina es bien importante hacer la antisepsia, es un indicador que también nosotros manejamos. Tienen que ser 30 segundos el hacer el frote, y es del centro a la periferia, con una dimensión de 2 a 4 centímetros dependiendo del paciente.
y la acción que debe de generarse para que actúe la clorhexidina es de 3 a 5 minutos. Entonces, todos estos son indicadores que pueden ustedes ver y la verdad es que también en la morbilidad tenemos una frecuencia más de aerobios que de anaerobios. Sin embargo, los anaerobios, sobre todo en pediátricos, pueden llegar a evolucionar con una comorbilidad del 25 al 44, que serían los aerobios, hasta un 60 para los anaerobios. Entonces es muy importante también que la etiología se dé y sea individualizado para cada uno de los pacientes o personalizado para identificar los riesgos. Estos son los principales aislamientos positivos de los hemocultivos, nada más como un dato general. Eso es a nivel latinoamericano. En este caso fue un hospital donde ellos se dan cuenta que terapia intensiva es el que tiene mayor prevalencia de análisis de positivos, y entonces nosotros nos dimos a la tarea de evaluar precisamente cuál es la importancia del volumen que teníamos dentro de las botellas, y nosotros lo que hicimos fue hacer un protocolo que todavía está trabajándose, donde nosotros hasta el momento llevamos 300 pacientes estudiados, a los cuales les tomamos dobles kits, un kit con 10 mililitros y un kit con 5 mililitros para evaluar precisamente esta situación. Obviamente la indicación era médica y el 86% correspondió a pacientes de terapia intensiva adultos, el 14% a pacientes hospitalizados. También se valoró la administración de antibióticos antes del hemocultivo. La verdad es que en UTI ya estaban más que medicados con antibióticos. Los hospitalizados 95% y el 5% no tenía antibiótico, pero pues al no ser representativo aún así lo tomamos, pero no nos da una diferencia objetiva realmente. En cuanto al objetivo, pues evaluamos la efectividad del desarrollo de microorganismos en presencia de ertapenem y meropenem, que prácticamente son estos pacientes y es el medicamento más utilizado para sepsis. Y los materiales que utilizamos fueron botellas de Becton Dickinson, de Bacter, aeróbico y anaeróbico, llenadas con 5 y con 10 mililitros. ¿Y qué creen que encontramos? Resulta ser que para los de 5 mililitros lo que encontramos fue que en el número de botellas totales fueron 300, pero las que se detectaron como positivas fueron 156, que representó el 52%, y esto a su vez medimos el tiempo, y el tiempo promedio de las botellas fue de 18 horas para que fueran positivas. En el caso de 10 mililitros fueron la misma cantidad, pero la detección fue de 216 botellas positivas, que representó el 72%, y el tiempo fue de 14 horas. O sea, fueron 4 horas menos en comparación con las de 5 mililitros. ¿Qué quiere decir esto de otra manera de verlo? Si se dan cuenta, la tasa de detección en porcentaje es del 20%. Este 20% nosotros reportamos, si tuviéramos nada más únicamente la botella de 5 mililitros, reportaríamos un falso negativo. Es decir, el paciente lo reportamos negativo, el médico no le administra nada y por lo tanto no podemos darle ni una etiología ni un antibiograma para que pueda poder ahora sí que intervenir con antibióticos, y el paciente sigue progresando. Y recuerden que cada hora es 7.2% de morbimortalidad. Y por otro lado, también vimos una reducción en el tiempo, 18 contra 14 horas, son 4 horas de diferencia que son muy importantes para este tipo de pacientes independientemente de la gravedad, lo cual pues básicamente el índice de positividad que nosotros vemos con este proceso, que sí corresponde a este artículo ya un poquito pasado, es el incremento del 4% por cada mililitro que nosotros ponemos de muestra. Entonces sí, entiendo muy bien que existen pacientes que tienen limitaciones en cuanto a choques hipovolémicos, pero esto es relevante para que podamos hacer un diagnóstico y una intervención adecuada y oportuna. Y por otro lado, pues el 20% de los grupos de pacientes, les digo, negativos, falsos. Entonces es algo muy grave por parte del laboratorio. En una demanda o algo, pues obviamente estaremos en problemas, pero sobre todo hay que cuidar mucho la integridad del paciente, el impacto negativo que estamos generando al paciente, y no solamente a él, sino a sus familiares, a su pareja, etcétera. Entonces realmente nosotros como laboratorio hoy nos posicionamos como un servicio clínico muy importante, porque básicamente los médicos se guían en lo que nosotros les damos. Ellos no pueden tomar decisiones en este caso como en otros muchos más hasta que tengan un resultado de laboratorio. Y bueno, pues sería todo. Aquí es una foto de mi hospital. Aquí les dejo mis datos si quieren algo más, consultar conmigo con todo gusto. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias.